Que la gracia y paz de nuestro Señor sea sobre cada uno de ustedes. Hoy continuaremos con la segunda parte de este breve estudio bíblico que estamos desarrollando y estudiando entonces las palabras creer y hacer. Dos vocablos que podemos encontrar en toda la palabra de Dios, de alguna u otra forma. En esta ocasión estamos abordándolas desde la carta de Pablo a los Efesios. Y a modo de resumen, decíamos la vez anterior que al analizar esta carta podemos hacer una división y en virtud de estas dos palabras que estamos entonces estudiando, diríamos que los primeros 3 capítulos de Efesios, capítulo 1, 2 y 3, Pablo está trabajando la palabra querigmática, creer. La palabra querigmática es aquella que también se conoce como el querigma apostólico. ¿Qué quiere decir esto? Que los apóstoles, al comienzo de la iglesia primitiva, su misión, su propósito era establecer por medio de su predicación, por medio de su anuncio, lo que hay que creer, lo que había que creer tocante a Jesucristo y a su evangelio, lo que se debía creer. Y luego esta palabra querigmática parte con la vida de Jesús. Es el centro de la predicación, la obra de Jesucristo, su crucifixión, su muerte, su resurrección, su ascensión, su reino, para luego hacer a los hombres el llamado al arrepentimiento y a la conversión. Esto lo podemos notar en distintas partes del Nuevo Testamento. Si usted, por ejemplo, le invito a que lea el capítulo 2 de los Hechos, cuando nos narra este acontecimiento tan maravilloso, cuando el Espíritu Santo vino sobre los primeros creyentes, el día de Pentecostés. Luego de eso, usted recordará que Pedro hizo una predicación, un sermón extraordinario. Y en su sermón, él desarrolló toda la doctrina de Jesucristo. Hay una doctrina que se puede apreciar, que es la cristológica, donde él habla del Jesucristo que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento, habla de su obra en la cruz, de su resurrección, de su ascensión, y luego Pedro hace el llamado a quienes están oyéndole a que se arrepientan de sus pecados, se conviertan al Señor. Y sabemos que como resultado, mucha gente entregó su vida al Señor. Eso entonces es, en resumen, esta proclama querigmática de los apóstoles, que luego entonces la podemos ver desarrollada en las cartas de Pablo también. Y decíamos que los primeros 3 capítulos de los Efesios nos habla Pablo y desarrolla y trabaja también la palabra querigmática, lo que se debe creer. Nos dimos cuenta entonces que esta palabra que se cree ha venido primero por revelación divina, luego inspirada a hombres que escribieron, y luego iluminando nuestro corazón y nuestros pensamientos, nuestra mente. En estos primeros capítulos podemos encontrar entonces palabras respecto de las teologías cristológicas, soteriológicas, neumatológicas, eclesiológicas, etcétera, etcétera.
Esto es entonces, según Pablo, a los hermanos de Efesios, ¿cierto?, que deben creer. Luego, desde el capítulo 4 en adelante, ya encontramos la diferencia donde Pablo comienza a escribir palabras respecto del hacer, palabras didascálicas, cuando la doctrina se pone en acción, ¿sí? Y entonces vamos a leer algunos textos, como lo hicimos la vez pasada, para distinguir entonces esta otra área del hacer. Los versículos 1 al 3 dicen así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Podemos distinguir entonces, a partir del primer verso, que Pablo dice: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis. Comienza ya a notarse esta diferencia. Aquí podríamos decir que si alguien al leer dijera: pero bueno, yo no creo esto, Pablo nos diría: atención, que esto no se trata ahora de que si creo o no, esto tiene que ver con el hacer. No nos está pidiendo ahora que creamos como los capítulos anteriores, sino que ahora es hacer, andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Interesantemente también usa la palabra vocación, y la palabra vocación en su original, en el griego, tiene la misma raíz de la palabra llamado. Por lo tanto, usa la misma expresión que al final del verso 1. Luego dice: con que fuisteis llamados. La Reina Valera y otras traducciones han puesto la palabra vocación, ¿sí? Y esta palabra, para diferenciarla, ya que es la palabra llamado también, la diferencia entre esta y la segunda vez que aparece es que en esta vez llamado se está usando lo está usando Pablo como un sustantivo genitivo, y en la segunda como un verbo presente, pasivo. Entonces, de alguna manera, este verso 1 está conectándolo con el querigma. ¿Por qué? Porque Pablo nos pide, y le pide a la iglesia, que ande, pero conforme a algo. No es que andemos como queramos, que caminemos, como dice otra versión, como a nosotros nos parece, sino que pone la condicionante, que debemos andar o caminar conforme o como es digno del llamado. ¿Se acuerda usted que yo hace un momento atrás mencioné que dentro de la palabra querigmática esta terminaba con el llamado, el llamamiento? Para los apóstoles no solo era importante establecer lo que había que creer, sino también era importante finalmente hacer el llamado al arrepentimiento y a la conversión. Entonces aquí Pablo nos dice que andemos conforme a ese llamado que recibimos, el cual se transformó en arrepentimiento y conversión. Con respecto a ese llamado que transformó nuestra vida, es que debemos andar, ¿sí? Y luego podemos también distinguir que este llamado a andar es con respecto a la unidad del Espíritu. Verso 2 y 3 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar.
aquí vemos otra acción, otro verbo, en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. En este quehacer, el quehacer de la iglesia, luego en este mismo capítulo 4, a partir del verso 11, encontramos respecto de los ministerios, cuando dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Este es el quehacer, o es parte del quehacer de los ministros, de los ministerios. Ninguno de estos ministerios es con fines personales, para gratificación personal. Estos ministerios no son rótulos, logos que se impregnen en alguna parte de nuestro cuerpo, sino que son ministerios activos, son funciones a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, los ministerios tienen su quehacer, y ese quehacer es para perfeccionar a los santos. Luego, para el quehacer de la iglesia, de esos santos, ¿cuál es? Para la obra del ministerio, para que cada creyente entonces pueda obrar en el ministerio general de toda la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Esto pertenece al quehacer de la iglesia. Siguiendo, debemos seguir la verdad. La verdad no tiene que ir detrás. La verdad no es la que tiene que correr tras de nosotros. Nosotros debemos seguir la verdad en amor, y creciendo en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. En el verso 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, otra acción, como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, etcétera, etcétera. El verso 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Otra acción, otra quehacer de cada creyente, despojarnos del viejo hombre. Verso 23: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24: vestíos. Aquí está la acción contrapuesta al 22. Vestíos del nuevo hombre, creado según Dios. Verso 25: desechando la mentira, hablad verdad. Verso 27: no deis lugar al diablo. No demos lugar al diablo. Todo esto son palabras didascálicas. Son las acciones que corresponde que cada creyente entonces lleve a cabo, realice. Verso 29: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Verso 30: no contristéis al Espíritu Santo. Verso 31: quítense de vosotros toda amargura. Y a partir del capítulo 5, continuando con el análisis de estas y en la búsqueda de estos textos didascálicos, lo que hay que hacer,
comienza el verso 5 diciendo, sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios. En el original, este es un verbo que es un verbo presente activo. Estén siendo, ¿sí? Nosotros lo tenemos en nuestro castellano como sed, pero en el original es estén siendo imitadores, es un presente activo y es imperativo, ¿sí? Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Ahora en este capítulo 5, en el qué hacer, nos pone la vara en una posición tan extraordinaria que es difícil leerlo porque escapa a toda posibilidad humana. Sed imitadores de Dios. Para nosotros leer que seamos imitadores de Pablo, como él escribe, ya es más fácil, porque estamos al nivel de otro ser humano, como nosotros. Podríamos aspirar a parecernos, a imitar a un hermano en Cristo, a un hermano en la fe. Pero Pablo dice aquí, sed imitadores de Dios. Hermanos, como Pablo está trabajando esta palabra didascálica, si fuera algo imposible de realizar, no lo hubiese escrito. Pero entendemos que Pablo lo trabaja desde la perspectiva de que, como nacidos de nuevo, ahora somos hijos de Dios, porque el texto no termina ahí. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Claro, aquí está la explicación. Pablo nos dice que seamos imitadores porque somos hijos de Dios. Así como un hijo, ¿cierto?, por naturaleza imita a su padre. Un niño imita las obras de su padre, repite las acciones de su padre. Es muy natural que un pequeño, que un niño entonces quiera imitar las cosas que el padre hace. Entonces es en esta forma que Pablo nos pide que imitemos como hijos a nuestro Padre, a Dios. Y es posible por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y esto es interesante también porque a veces como creyentes tenemos la tendencia a justificarnos y decir que en realidad es difícil, es muy complicado y que es imposible. Que a veces decimos, no, ser como Jesús es tan difícil, Él es Jesús, es el Hijo de Dios, Él era sin pecado. Bien, pero cuando ponemos esa barrera, de alguna manera nos impide proponernos el intentar, el desear, el anhelar ser imitadores de Él. Entonces, por medio del Espíritu Santo, como acabo de decir, podemos imitar a Dios nuestro Padre en nuestras acciones, en nuestro obrar. Verso 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pablo en estos dos textos entonces pone a Dios y a Cristo, que imitemos a Dios y que también andemos como Cristo. Y andar en amor como Cristo. Vuelvo a la idea, cuando a veces en nuestro pensamiento decimos, bueno, quiero amar, pero amar es tan difícil, amar como Jesús es imposible, porque Él es Jesús, porque Él es perfecto, porque Él es sin pecado, una vez más. Pero Pablo, en nuestra vida de
del hacer, nos llama a andar en amor, porque esta es la forma en que Cristo anduvo en la tierra. Que el Señor y su Espíritu nos ayuden a llevar a cabo este propósito. Con respecto a, en este mismo capítulo, a las obras de las tinieblas, a las obras de la carne y las obras del Espíritu, Pablo dice desde el verso 6, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Verso 7, no seáis pues partícipes con ellos. Aquí está la acción. No debemos participar con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Aquí está otra vez el verbo. Andad, caminen como hijos de luz. Juan, el apóstol, trabaja este concepto, este vocablo también de una manera muy interesante en su evangelio y en especial en sus cartas. Y él dice, porque Dios es luz y ninguna tiniebla hay en él. Por lo tanto, cuando Pablo o cuando Juan hablan de que somos hijos de luz, es porque Dios es luz. Y no lo presentan desde una perspectiva esotérica. Hoy en día mucha gente usa esta palabra, pero bajo un concepto diferente. Cuando dicen que somos seres de luz, cuando alguien es especial, cuando se refieren a alguien que transmite paz, se dice que es un ser de luz. Bueno, no equivocarse, porque Pablo no trabaja este concepto de esa manera esotérica, sino bajo la realidad de que Dios es luz, lo contrario de las tinieblas. En ese sentido se está trabajando esta idea de que Él es luz, pureza, transparencia, santidad, versus o contrario a las tinieblas y las obras de las tinieblas, las obras de la oscuridad, las obras de pecado. Entonces, Pablo dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Verso 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Otro verbo, otra acción. No solo no debemos participar de las cosas que hacen aquellos que viven en tinieblas, sino que también debemos comprobar lo que es agradable al Señor, lo que le agrada al Señor. Este caminar cristiano y al aplicar la palabra didascálica, no es que debemos o tenemos que dejarnos llevar por el tren de la salvación, dejarnos llevar por el cristianismo hasta que Cristo venga. Tenemos que tomar conciencia, tomar acciones y comprobar aquellas cosas que son agradables al Señor. Verso 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas. No participar. Verso 15. Mirad, pues con diligencia cómo andéis. Pablo aquí entonces nos insta a tener diligencia en la forma de andar. Verso 16. Aprovechando bien el tiempo. Luego en este capítulo 5, respecto de la relación familiar, respecto de la relación social,
En el versículo 21 entonces nos habla de someternos unos a otros en el temor de Dios. Y este versículo de alguna manera abre la forma de relación en las siguientes o en las distintas etapas de la vida, del desarrollo y en la sociedad. Porque a partir del verso 22 comienza a hablar del matrimonio, de las casadas, cómo deben estar sujetas a sus propios maridos. Luego, en el versículo 25, cómo los maridos deben amar a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Bien, todo esto parte desde el verso 21, cuando nos enseña someternos unos a otros. Cuando entonces aplicamos el sometimiento el uno al otro, entonces se abre la puerta a la posibilidad de poder cumplir con estos otros requerimientos que la palabra nos pide. En cuanto a la relación de los hijos con los padres, nos habla de la obediencia, y esto lo dice desde el capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Luego también respecto de los padres hacia los hijos. Verso 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Respecto de los siervos en las relaciones laborales, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, etcétera, etcétera. Palabra para los amos, dice verso 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para él no hay acepción de personas. Estas son las acciones que encontramos en el capítulo 5 y 6 respecto de nuestra vida y desarrollo en los distintos ámbitos, sean familiares, sociales, laborales. Este es el quehacer también de la iglesia. Y desde el versículo 10, el capítulo 6, entonces, llegando al final de la carta a los Efesios, cuando Pablo cambia de tema, ¿sí?, y comienza a hablar de la armadura de Dios, pero al respecto también encontramos palabra didascálica. En el verso 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios. Dios la ha entregado, el Señor nos da este equipamiento, pero somos nosotros los que debemos vestirnos de ella para que entonces pueda cumplir su propósito. Versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Aquí está la acción. Una vez más. Versículo 16, tomad el escudo de la fe. Verso 17, tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18, orando en todo tiempo. La acción de orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y el verso 24 final, en sus salutaciones, dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Es más fácil hablar del amor de Dios hacia nosotros, pero Pablo nos llama a que también amemos, que hagamos la acción de amarle a Él y amarle con amor inalterable. ¡Wow! ¡Qué palabra más potente! Que el Espíritu Santo nos ayude a que estas acciones
puedan desarrollarse en nuestra vida. Bien, para concluir, o a modo de conclusión, creo entonces que estas dos palabras, creer y hacer, son las que de manera conjunta le dan equilibrio a la vida del creyente. No puede trabajarse solo una sin considerar la otra. Es como un bote que tiene dos remos. Un remo es el creer y el otro remo es el hacer. Si solo remamos con uno, daremos vueltas en círculo, pero no avanzaremos. No podemos dejar de usar los dos remos para poder avanzar finalmente al propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros y con la iglesia. Queridos hermanos, creer, la palabra querigmática. Que el Señor nos ayude, porque mucha gente dice, por ejemplo, que conocen a Dios. Mucha gente dice creer en Dios. Pero creo que el tener establecido el creer y lo que se debe creer, eso nos permite conocer a Dios como Él quiere ser conocido. Porque no se puede conocer a Dios de la manera que uno quiera, o de una manera terrenal, o bajo mis pensamientos humanos. Por eso la Escritura, la doctrina, nos permite conocer a Dios como Él quiere ser conocido. Creer en Jesús como Él quiere ser creído. Vuelvo a esta idea. Muchos dicen creer en Jesús, pero creen a su manera. Pero Jesús sí quiere que creamos en Él, pero como Él quiere ser creído. Y podemos entender entonces que para los tiempos de Pablo y de los apóstoles, esto era urgente de enseñar, porque el afirmar la doctrina, el afirmar la palabra, el cómo se debe creer y lo que se debe creer, libraría a la iglesia de las falsas maestrías y el falso profetismo. Porque desde el principio la falsa maestría desviaba el corazón del hombre de la verdadera enseñanza de Jesucristo, del verdadero evangelio de Jesucristo. Ya vemos que Pablo, Pedro, Juan se enfrentaban en aquellos tiempos a los falsos maestros que le daban mayor énfasis, por ejemplo, a la ley judía. Estoy hablando del legalismo judío. Esos falsos maestros que le quitaban a Jesucristo la preeminencia. Luego tenemos los falsos maestros gnósticos que negaban la deidad de Jesucristo. Y también a los falsos profetas que profetizaban mentiras y que no estaban de acuerdo a lo enseñado por Jesús o enseñado por los apóstoles. Por eso es que aprendemos que toda profecía debe ser cotejada a la luz de la palabra. Toda profecía y el profeta deben ser cotejados a la luz de la Escritura, de la palabra del Señor. Hoy día nos encontramos con distintos tipos de teologías que se desvían de las sanas palabras del Evangelio. Tenemos teologías liberales, teologías de liberación, teologías filosóficas,
humanistas, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es importante establecer que un buen desarrollo cristiano, un sano crecimiento, es aquella que descansa sobre lo que se debe creer. La doctrina, la sana doctrina de Jesucristo y de los apóstoles. Luego tenemos el hacer. Y una cosa terminará por influenciar a la otra. Si tenemos una buena base en cuanto a lo que creemos, nuestro hacer será saludable, será el correcto, porque vendrá como consecuencia de lo primero. El hacer en la iglesia es importante, es el obrar de la iglesia, y es el obrar dentro de ella para unidad, edificación y desarrollo de cada miembro, basados en la palabra carismática. Para luego entonces este hacer, que se desarrolla sanamente en el interior de la iglesia, podrá influenciar en el mundo, en la sociedad, con el fin de que lleguen también a creer lo que se debe creer de Dios, de Cristo y del Evangelio. Y sus obras serán obras saludables, obras cristianas, obras de justicia. Finalmente, creo que lo que distingue la sana doctrina, la palabra que se debe creer, son en tres áreas. Creo que la palabra sana, la doctrina sana, es revelativa, es adorativa y es evangelizadora. Cuando la doctrina es sana, revela a Cristo. Muchos predican palabras que se revelan a sí mismos, que hablan de sí mismos y levantan al hombre. Pero una señal de que la palabra predicada es sana es cuando revela a Cristo y su obra, como la predicación de los apóstoles. También es adorativa. ¿Por qué? Porque la palabra nos lleva, o el conocimiento de las sanas palabras, de la sana doctrina, nos llevará a adorar a Cristo, a reconocer la obra de Cristo y a glorificarle y darle todo el honor a Él. Y es evangelizadora, porque la sana doctrina mostrará las buenas nuevas de salvación, porque la sana doctrina llevará a los hombres a descubrir las buenas noticias que Cristo ha traído para sus vidas, que es la salvación, la libertad de los pecados. Y creo que esto también se verá reflejado en las acciones. Las acciones cristianas, el obrar de la iglesia, revelará no a los hombres, sino a Cristo. Nuestras acciones, el obrar de la iglesia, será adorativo. ¿Por qué? Porque darán gloria y alabanza a Jesús. Y nuestras obras, nuestro hacer, serán también evangelizadoras, porque manifestarán las buenas noticias de salvación. Querida iglesia, que el Espíritu Santo nos guíe para crecer en el creer y el hacer
según su voluntad y su palabra. Amén.